en lo que comenzamos a querer tener una sola identidad y no miramos las identidades de cada uno. Yo creo que en todos los países nos ponen una identidad con un número, ¿no es cierto? Entonces tenemos una identidad. A esa identidad sí se le respeta, pero la identidad propia, auténtica de cada una de las personas, eso yo creo que es violado, y en todos los aspectos. Hay una diversidad, así como de hombres y mujeres, altos y bajos, gorditos y de uno de esos, como diferencias hay en los idiomas. Hay muchos idiomas. Y bueno, los idiomas de poder son respetados, pero los idiomas de sustrato, digamos, no son respetados y son puestos en un plano de desaparición. Si ahora, hoy en día, de pronto hablamos de identidad y de diversidad, para tomar eso, no es que porque los poderes han dicho sí, vamos a hablar de diversidad porque hay diversidad, sino yo creo que la lucha ha sido de abajo, de los que nos consideramos invisibilizados, de los que nos consideramos no respetados, desde ahí comenzamos entonces a aparecer. Y a eso, para mí, me parece, los centros educativos y las escuelas, con todo el respeto a los maestros y sus formas de pensar, son aquellos lugares donde matan la identidad y la diversidad de los seres humanos, para querer generalizar en una sola cultura. Ya el día de ayer, no recuerdo específicamente, a alguien manifestó, aquí en Colombia, en Ecuador, y yo creo que en todas partes, cómo le identifican al ser una institución de un lugar, poniéndoles uniformes para competir con otro. Entonces no me parece que es eso. Yo creo que sabiamente la naturaleza tenía una diversidad y está ahí para sostenerse y para mantenerse y para prolongarse los unos a los otros. Lastimosamente yo creo que los seres humanos comenzamos a clasificar y a querer poner unos y entre otros y vamos desapareciendo como especies, y ya se han desaparecido plantas, animales, y pues nosotros también iremos desapareciendo, yo creo que en el futuro. Y a eso apoya los centros educativos y las escuelas y los colegios. Pero no es culpa tal vez del gobierno, no es culpa tal vez del profesor o del estudiante, que es un sistema estructurado. Es un sistema estructurado que ya tiene que reproducir y tiene que responder a un sistema. Yo por eso el día de ayer hacía una pregunta a una persona que era del gobierno, ¿cómo ellos pueden hacer un cambio? Pero claro, debe ser también sumamente difícil y hablar otro idioma de buscar o querer buscar un cambio, porque ellos también de alguna manera son el producto de lo mismo. Entonces tal vez poquito a poquito tenemos que comenzar nosotros a cambiar esa estructura, y tiene que cambiarse la estructura en todos sus campos, así como lo hicimos el día de hoy, el día de ayer, cuando comenzamos con esa tarima para las personas importantes de poder arriba ya. Entonces me hacía pensar la escuela con la tarima para los profesores, para mirar a los estudiantes para abajo. Y gracias, Pedro, estaba yo con eso de acuerdo, por romper, y gracias a ustedes por romper esa estructura, primeramente aquí. En la práctica hay que ir viviendo un sistema diferente y una estructura diferente o esquemas diferentes para que podamos ir saliendo de esa difícil estructura ya creada. Entonces yo pienso, o al menos creo, como decía un poco antes en mi presentación, y con esto termino, no me voy a acaparar el tiempo, que yo en algún momento, cuando era niño a los 7 años, y después cuando fui profesor, creí que la educación podía ser la salvación del mundo, que desde la educación podemos transformar a un mundo de paz y armonía, a una nueva sociedad. Y eso lo creí durante más de 20 años. Eso estaba en mi sueño.
Y es ahí cuando me di cuenta que la educación sí es un arma, pero no es total. Porque ya a través de la historia, María Montessori, Freinet, la política los aplastó. Y a nuestra experiencia educativa, la política nos volvió a aplastar y desaparecer estos sistemas educativos alternativos que queríamos trabajar por la paz, por la armonía, por la igualdad, por la diversidad. Muchas gracias. Bueno, quisiera, desde las concepciones o la propuesta pedagógico-metodológica que tenemos nosotros como Abaco en Red, que vamos construyendo, que seguimos construyendo, plantearles un poquito, compartir con ustedes esta visión también desde esos conceptos de identidad, diversidad, alteridad. En primer lugar, al reflexionar sobre eso estos días, cuando ya sabía que tenía que estar en este panel, empecé a cuestionarme, porque como ya a varios de ustedes lo he planteado, a mí me nacieron en Bélgica y no tengo la culpa yo. Mi identidad realmente está en América Latina, está con América Latina, e independientemente que hubo construcciones también desde el tiempo que yo viví en Bélgica, los 32 años que viví desde Nicaragua y compartiendo ahora a nivel de América Latina, personalmente siento como que el impacto, la incidencia es mucho más fuerte. ¿Sí? Mi identificación, mi identidad la ubico aquí. Desde Abaco Red nosotros hablamos de una pedagogía de la significación. La significación en el sentido de que toda interpretación de realidades, de experiencias, de conceptos, de fenómenos, de hechos que ocurren, esto son construcciones, y esas construcciones nosotros las hacemos de esa manera porque le queremos dar un significado. También en este caso, lo que quiero compartir con ustedes es este significado que nosotros le queremos dar a esos conceptos. Y realmente, bueno, como Abaco Red nosotros no trabajamos desde un contexto educativo particular, institucional, sino más bien en los contextos que sean, en los escenarios educativos que sean. ¿Sí? Y en ese sentido, estos tres conceptos para nosotros tienen que ver mucho con significar el ser, desde una pedagogía de la significación, significar el ser. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo interpretamos? ¿Qué significado le damos a ser? Y aquí yo quisiera, creo que coincide mucho con lo que usted decía también de muchas veces nosotros dividimos, clasificamos, ¿eh? De esos chunches, bueno, esta tarjetita que andamos por una dice panelista, otro dice participa. Nos gusta clasificar, ¿eh? Mientras que yo diría que todos somos participantes. Pero también así clasificamos entre yo y el otro. ¿Eh? Personalmente creo que eso no es válido. Aquí no estoy yo o no soy yo. Aquí el Germán que está aquí es un constructo con el cual, un socio histórico con el cual tienen que ver muchísimas personas. Si yo soy sincero, yo debería de hablar de nosotros, porque el Germán que está aquí es influenciado, se ha relacionado, no es gracias a lo que yo hice que estoy aquí, que lo que estoy compartiendo con ustedes. Este es un constructo muy participativo con muchísima gente, y querer valorar esta participación de tantas personas en mi vida, creo que es más correcto decir nosotros en vez de que diga yo. Yo puedo, de verdad puede ser importante descubrir quién quiero ser o quién soy, sí, pero estando consciente que es un nosotros en todo caso. Igual esa identidad colectiva desde mi propio ser, aunque sea como persona, desde Abaco Red nosotros lo llamamos el ser ecopersocial. También este concepto es una construcción colectiva, donde el eco hacemos referencia a la identificación profunda con nuestra tierra y con el universo, porque somos universo.
El PER, por supuesto, a la parte de descubrirnos a nosotras y nosotros mismos para compartir. Esto es el desafío de la vida. Y el ecosocial, esto nosotros lo planteamos como cooperación genuina. La cooperación genuina entre seres, no solamente seres humanos, entre seres en general, entre cada quien. Y este lugarcito que tenemos en nuestra tierra, en este pedacito donde somos también universo. Cooperación genuina, ¿qué quiere decir eso? Muy brevemente solo hago mención de los elementos. En primer lugar, el arte de escuchar. No sabemos escuchar. Lo que nosotros hacemos es escuchar para responder, en vez de escuchar para comprender, tratar de comprender a la otra persona. El otro es la habilidad de interpretar, de darle significado, de construir significado, pero de tal manera que este significado corresponde también, que yo me dé cuenta cuál es el significado que le dé la otra persona. Entonces ahí ya está el concepto también de alteridad, el concepto también de la diversidad, porque esos significados cambian, no es lo mismo. Entonces este respeto y el disfrute profundo por la diversidad, muchas veces decimos el respeto, pero consideramos que no es suficiente el respeto. Es fácil decir, yo te respeto. El asunto es disfrutar la diversidad, disfrutar de que dentro de ese colectivo nosotros somos tan diferentes también. Aunque somos nosotros, hay tantos significados diferentes que construimos. Disfrutar eso. La intención de comprendernos, eso también es fundamental. Yo creo que en ese sentido esos paneles empiezan mal. Aquí deberíamos de empezar con una dinámica donde de repente cada quien de nosotros podemos platicar o dar alguna pauta de cara a cómo concebimos esos conceptos. Aquí solo somos 5 ahorita y tantas opiniones, valoraciones más que son tan importantes como las nuestras. La voluntad de compartir, de verdad querer compartir. La decisión del compromiso también es parte de la cooperación genuina. Yo me comprometo con el nosotros, yo me comprometo con vos. Y la visión de la integración, porque yo solo no hago nada, yo solo no existo, yo solo no soy. Soy gracias a nosotros, el Ubuntu, ¿verdad? Yo soy porque nosotros somos. Desde Abaconret le damos un apellido. Yo soy siendo porque nosotros somos siendo, para enfocar un poco la parte dinámica. Vamos creciendo. Y además de eso, bueno, en estos 6 elementos aparece muchísimo la parte de la alteridad, el disfrute de la diversidad, como ya le dije. Y para finalizar, que para la cooperación genuina y la conexión entre esos 3 conceptos, es fundamental también construir conjuntamente un ambiente de confianza. Es muy difícil cooperar entre personas si no nos confiamos. Entonces, construir confianza es un elemento fundamental para lograr esta cooperación genuina, además de la capacidad de crítica y autocrítica constructiva. Y dentro de todo ese elemento, la comunicación como un eje fundamental. Aprender a comunicarnos de verdad. Y tenemos, creo, en este tiempo ahorita, esta ventaja de también el complemento de la comunicación virtual, que también tiene un enfoque afectivo muy importante, además de la comunicación presencial, por supuesto. Gracias, Germán. Bueno, desde nuestro espacio de la escuela, desde Mochacelis, que quiero contar un poco el nombre, por qué se llama Mochacelis, era el nombre de una compañera travesti que fue asesinada en manos de la policía en los años 90 en Argentina, y que justamente no sabía leer ni escribir y que justamente había sido excluida no solo el derecho a la educación, sino el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno y el derecho a una vivienda. Entonces, cuando pensamos el proyecto, pensamos en esa mocha y en muchas mochas más que han transitado por la escuela desde muy niñas o de muy niños, pero han sido expulsados, y no solo de la escuela, sino también de sus familias, y por ende fueron al mercado sexual, ¿no?, a ejercer la prostitución porque no les quedaba otra,
y terminaron perdiendo su adolescencia y en muchos casos también perdiendo su infancia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estudiantes en nuestras escuelas que nos dicen cotidianamente de que con 30 años, 35 años, 25 años, están volviendo a recuperar esa adolescencia que se le ha quitado, que el mismo sistema le ha quitado, ¿no? Y el sistema, por supuesto, lo hacemos nosotros, las personas, nosotras las personas, y es por eso que podemos cambiarlo. Y en este punto la escuela piensa la identidad, la diversidad y la alteridad en contraposición total al sistema que hace de la escuela tradicional un lugar de reproducción binaria y heteronormativa, ¿no? ¿Qué es lo binario? Serían como dos alternativas nada más. Se es hombre o se es mujer. Y si se es hombre de una forma, y si se es mujer de una forma, ¿no? ¿Y qué es la heteronormatividad? Son aquellas normas, ¿sí?, instauradas por solamente las relaciones heterosexuales, ¿no? Y en eso, por supuesto, hay un sentido de superioridad de lo del macho, por decirlo de una forma, contra lo femenino o contra la mujer. La mujer. Entonces, la escuela se plantea y entiende los conceptos totalmente en contraposición a lo que acabé de explicar, ¿no? Se plantea de que en la escuela la persona transita su ser, como decían los compañeros, y va construyendo su propia identidad, ¿sí? Si en la escuela tradicional nos decían de que si nosotros nacemos con pito somos varones y si nacemos con lo otro somos mujeres, en la escuela donde nosotros, en el espacio que estamos construyendo, digamos, no le damos importancia a la relación entre la genitalidad, entre lo que portamos nosotras y nosotros y lo que podamos llegar a construir, lo que podamos llegar a querer ser, ¿no? Entonces nos planteamos como la identidad como un constructo, como una construcción, como un sentir, ¿sí? Lo mismo la diversidad, en tanto diversidad sexual, ¿sí? Cada una y cada uno puede vivir su diversidad sexual como quiera, ¿sí? Y tiene el derecho a poder transitar su escuela viviéndola, ¿sí?, y construyéndola y experimentándola, sin ser estigmatizada, sin ser estigmatizado, sin ser señalado, sin ser expulsado de un sistema que lo que tiende continuamente es a decirnos cómo debemos ser, si somos mujer o somos hombre, y no, digamos, no da espacio a cualquier tipo de identidad y de vivencia que vaya en contra a esa norma. Bueno, espero haberme explicado bien porque por ahí utilicé un par de conceptos que quería contar a los chicos o por lo menos haberles sembrado una duda y que vayan a buscar después en internet o algo, distintas cuestiones, ¿no? Un poco ese es el concepto de la escuela y vuelvo a repetir esto que siempre nuestros estudiantes nos dicen. Nosotros estamos recuperando nuestra adolescencia y en muchos casos nuestra infancia perdida con 30 años, 35 años. Entonces, como escuela, nos consideramos una escuela pública y popular, uno de nuestros objetivos es poder interpelar a la comunidad educativa tradicional y poder interpelar a la escuela tradicional para que realmente se transformen estos parámetros y realmente sean espacios libre de discriminación sexual, libre de discriminación de género y libre de discriminación cultural. Laura. Bueno, yo sí me voy a poner de pie, porque es que eso de estar sentada ahí como que ya me sienta incómodo. Bueno, quiero agradecer enormemente la oportunidad de estar en este espacio, también, como tú lo decías, los avances que se han hecho a través de la administración, creo que son importantes. Creo que las últimas administraciones se han interesado por un tema que definitivamente era completamente invisibilizado y era precisamente el de las orientaciones e identidades de género, pero debo decir que todavía nos falta mucho, que todavía hay mucho camino por recorrer, todavía hay muchas cosas por hacer. El hecho de que yo seguramente me acerque a cualquiera de ustedes y le pregunte ¿qué es una persona trans? O quién ha tenido la cercanía con una persona trans, o con una persona lesbiana, o con una persona gay. Seguramente que más fácil con una lesbiana, con un gay, o con una persona bisexual, pero con una persona trans es diferente la cosa, porque son seres extraños. Y todavía tenemos una cantidad de imaginarios
que precisamente desde nuestras instituciones y desde la academia muchas veces se han propiciado y se han fundamentado. Yo creo que es importante comenzar a entender que la diversidad está en todos los escenarios y en todos los espacios. Y cuando comenzamos a reconocer la enorme diversidad, podemos entender que nosotras y nosotros, así como la naturaleza, existe la enorme diversidad y que eso enriquece quienes somos. Por ejemplo, hablemos simplemente de un clavel. Todo el mundo se imaginaría que los claveles tienen que ser rojos, pero resulta que la naturaleza nos demuestra de que los claveles no únicamente son rojos, sino que los hay de muchos colores. Pero en nuestro pensamiento seguramente pensaríamos que solamente existe una sola manera de ser. Y realmente eso mismo pasa con los seres humanos. No existe una sola forma de ser. Podemos transitar, podemos crear. Y yo creo que es importante que la educación se prepare para reconocer la enorme diversidad que hay entre nosotras y nosotros. Yo soy una persona ya adulta, pero a mí me tocó muy difícil. La escuela no fue un lugar amable para mí. Yo aún la recuerdo con dolor, porque es el primer lugar y el primer escenario donde uno, como ser humano, se encuentra con otras personas y se encuentra con un lugar violento, con un lugar no agradable. Este personaje que ustedes conocen acá no fue un personaje, no es el mismo personaje que hubieran podido conocer hace 15 años atrás. Gracias a la vida y al ser quien soy hoy, una persona orgullosa de ser una mujer trans, seguramente en ese momento de mi vida hubieran encontrado una persona que ni siquiera era capaz de pararse ante ustedes y mostrarles la realidad y todo el sufrimiento que tenía. Pero este es un sufrimiento que muchas veces nosotras y nosotros lo permitimos, porque no reconocemos sino las diversidades extrañas y a veces queremos encontrar en el otro y darle un significado al otro y a la otra. Sí, queremos saber quién es el otro y quién es la otra, pero nosotras y nosotros nunca nos hemos cuestionado por qué somos lo que somos. Entonces, si le pregunto a la inmensa mayoría de las mujeres que están acá, ¿por qué ustedes son mujeres y no son hombres? O a los hombres, porque son hombres y no son mujeres, seguramente que la respuesta sería única y sería simplemente soy lo que soy. Pues eso pasa exactamente con las personas trans y con las personas LGBT. Somos lo que somos, no somos una cosa diferente. Pero cuando la educación nos permite entrar, nos permite un espacio para hablar de nuestras diversidades, de lo que sentimos, porque es que la educación tiene que ser incluyente. Si la educación no es incluyente y no nos permite ser, pues simplemente diariamente no tiene sentido, porque precisamente es el primer escenario donde adquirimos conocimientos y el primer conocimiento que debemos aprender es a respetar al otro, a respetar las enormes diversidades que existen, no solamente desde las orientaciones y las identidades de género, sino de las posibilidades de ser realmente quienes somos. Muchas personas viven en silencio, viven en dolor y seguramente ante los múltiples dolores que sienten, desisten de estar en un espacio donde podrían adquirir conocimiento y eso no es justo para nadie. Y nosotras, chicos y chicos que están acá, tenemos que comenzar a pensarnos de que entre nosotras y nosotros también somos diversos y diferentes, que no solamente existe una única manera de ser. Y si no, mirémonos, observémonos. Yo veo, por ejemplo, aquí a las chicas uniformadas, muy bellas ellas, pero encuentro también una enorme diversidad en ellas. Ninguna es igual a la otra. Pero dentro de las normas nos dirían que sí son exactamente iguales, pero yo las veo absolutamente diferentes. Seguramente ellas tendrán cada una experiencia diversa que contarnos y algo maravilloso que decirnos. Yo pienso que es importante comenzar a ver eso y la educación también tiene que ser un espacio donde no se nos fuerce a adquirir cosas que seguramente no queremos, sino que la educación debe permitirnos en muchos momentos también ser creativos y creativas, que también podamos aprender de acuerdo a nuestras habilidades, a lo que podamos hacer, porque muchas veces la institución no reconoce eso y todas y todos no tenemos las mismas capacidades. Yo soy excelente y por eso creo que estudié historia y por eso estoy estudiando trabajo social, porque para mí las ciencias humanas son muy importantes. Pero gracias a la vida soy una de las pocas privilegiadas como mujer trans que puede adquirir y que ha podido estar en una institución, a pesar de que me han violentado el derecho a ser. A pesar de que me dicen que si usted quiere permanecer en una institución y a pesar de no haber cambiado mi documento de identidad, me obligan a muchas veces, en muchos momentos me han dicho o usted se reconoce como lo que es o definitivamente no puede estar acá. Y eso es absolutamente violento. Y bueno, yo de alguna manera ya estoy empoderada, ya soy fuerte, ya me paro y hablo desde mis derechos, porque es que lo único que no nos pueden quitar a los seres humanos es precisamente esa dignidad y son los derechos humanos.
pueden quitarnos muchísimas cosas, el dinero, nos pueden quitar otras cosas, pero la dignidad y el hecho de reconocernos como seres y sujetos de derechos no nos lo puede quitar nadie. Y mi invitación es a construir y hacer transformaciones desde los espacios de donde estamos. La educación es un espacio que debe ser transformado y debe de alguna manera ser construido con nosotras y nosotros. Muchas veces, en el caso de muchos docentes y con el respeto de los docentes que están acá, pareciera que la única opinión que existe es la del docente, pero en muchos momentos ni siquiera nos damos la oportunidad de conocer el pensamiento del otro y de la otra, que seguramente también nos puede nutrir y nos puede enriquecer. Y eso precisamente es la enorme diversidad. Para mí, como mujer trans, mi invitación es a que comencemos a reconocer en nuestros espacios a todas las personas diversas. Precisamente la Corte tuvimos que hace poco sufrir el suicidio de un hombre gay para que tuviéramos que llegar a todo un proceso donde los manuales de educación deban ser transformados para incluir también el tema de las diversidades y las orientaciones sexuales. En muchos espacios no es fácil hacerlo. Nosotras creemos en la importancia de transformar estos escenarios y nos proponemos delante de ustedes como partícipes en esta transformación. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, pues definitivamente creo que escucharlos es un ejercicio de seducción y también de confrontación, ¿no? Digamos que muchas de las cosas que ustedes señalan, creo que a todas y a todos nos mueven estructuras. Como lo señalaste, Pedro, la escuela es una institución creada violentamente para normatizar, para establecer un ejercicio homogéneo, ¿verdad? Y efectivamente fue instalada y fue desarrollada por culturas blanco-mestizas heterocentristas, ¿cierto? En ese sentido, por supuesto que es muy complejo pensar la diversidad al interior de la escuela, por eso es, digamos, suena sospechoso, ¿no? Miramos bajo sospecha la diferencia del otro en la mayoría de las, digamos, de las circunstancias, porque hay un esquema, digamos, vital ahí que viene siendo heredado. Y yo quisiera, digamos, en esa lógica plantear como dos ideas para que continuemos la conversación, y es una, la escuela es blanco-eurocéntrica y mestiza, pero la sociedad también lo es, ¿no? Entonces, digamos, el rechazo que pueden algunas poblaciones, digamos, algunas personas que nos identificamos distintas o con determinados procesos, que sentimos rechazo en la escuela, puede que también lo sintamos en la calle, ¿sí? Y en ese sentido es un poco, digamos, es la primera idea que quiero poner, además porque sé que dentro del trabajo que hacemos en la Secretaría de Educación es una de las cosas más fuertes, y es un poco hasta dónde va la responsabilidad de la escuela y del docente, ¿sí? De las maestras, o sea, hasta dónde llegamos las maestras y los maestros en tanto y cuanto estamos en sociedades racistas, homofóbicas, masculinas, ¿cierto? Patriarcales y blanco-eurocéntricas. Digamos, nosotros encontramos, por ejemplo, en Bogotá, y desde el proceso que hacemos en Secretaría de Educación, la identidad cultural no es un ejercicio, digamos, vital dentro de los procesos de formación, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros se nos hacen los censos poblacionales, solamente las personas afrodescendientes, indígenas o gitanas tienen un reconocimiento. Los que no estamos o las que no estamos afiliadas allí, cuando se nos pregunta por a qué grupo étnico perteneces, es una pregunta que no sabemos contestar. Sí, entonces, digamos que un poco, ¿cuál sería esa relación escuela-sociedad, digamos, en el ejercicio de la transformación? Que creo que es un poco cómo es esa nueva, o sea, hacia dónde tendríamos que avanzar coordinadamente para lograr esa transformación, ¿sí? Y la otra idea que quisiera dejar es, bueno, ¿cómo sucede? ¿Sí? O sea, aquí todas y todos ustedes son experiencias alternativas que nos dicen que es posible, ¿sí? Un poco asociados a la escuela, no asociados a la escuela, pero un poco desde el ejercicio de la alternatividad, hay formas posibles. ¿Y por qué hago la pregunta de cómo sucede? Porque
siendo la escuela digamos, una instancia y un establecimiento en cuestión, seguimos estando allí, ¿no? Y no porque esa escuela tenga esa historia blanco-mestiza, eurocéntrica, heteronormativa, pues tiene que seguir haciéndolo, puede ser transformada. Y un poco de las cosas que nosotros encontramos en el trabajo cotidiano es, ok, hay un ejercicio de comunicación, hay un ejercicio de construcción y de empoderamiento del sí mismo, y muchas veces lo que nos preguntan las compañeras maestras, maestros, padres y madres de familia cuando trabajamos nosotros es, vale, pero mañana a las 8 de la mañana, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Mañana, cuando yo tengo allí un ejercicio de un trabajo sobre la ciencia, sobre la matemática o sobre el ejercicio de la educación para la ciudadanía y la convivencia, ¿eso cómo se hace real? ¿Sí? Entonces, digamos que quisiera dejarlo como desde esos dos lugares, un poco esa relación escuela-sociedad y hacia dónde, cómo transgredir también las estructuras que son heredadas en todos los contextos, y dos, cómo sitúa. Un poco planteo las dos, son muy grandes y lo estoy haciendo muy grande, sobre todo para que después de esta ronda podamos abrir, a rotar el micrófono, a escuchar un poco a el público grande que tenemos. Creo que es uno de los paneles más grandes que se ha dado estos días. Entonces dejaría allí. Quisiera hacer muy brevemente un comentario respecto a eso. Me gustó mucho cuando vos planteaste el paralelo entre escuela y sociedad. Cuando a nosotros nos nacen, nosotros caemos en un escenario que ya existe. Y hay por ahí estructuras que pretenden ir reproduciendo esos escenarios. La escuela es parte de esas estructuras. Pero no solo la escuela, también lo de la familia, también son el tipo de convivencia que tenemos en los barrios, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que aquí es muy importante estar consciente de eso, porque muchas veces en la medida que nos vamos desarrollando, vamos creciendo, las organizaciones sociales que trabajan de manera alternativa o las iniciativas que trabajan de manera alternativa, muchas veces planteamos que hay que garantizar de que niños, niñas, mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes, que sean protagonistas de su propio desarrollo. Qué bonito que suena eso. Y yo creo que es verdad. Hay que garantizar eso. Pero ser protagonista no es suficiente. Porque ahí yo le hago la comparación con una obra de teatro, pero de teatro tradicional. El teatro tradicional también hay un autor o una autora de la obra. Y hay actores. Los actores y las actrices no son la autora, no es la autora o el autor de la obra. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, en la educación alternativa o en las modalidades alternativas de educación, creo que tenemos que crecer, y esto en cualquier espacio, ya sea en la escuela, ya sea en la familia, en la calle, en las organizaciones juveniles, de cualquier sector, además de ser protagonistas sociales, que es muy importante, no niego eso, también tenemos que aprender a ser entre todas y todos autores y autoras de nuevos escenarios propios, nuestros escenarios, desde el contexto, contribuir a eso. En algunos momentos que ahora me han preguntado por ahí, educación alternativa, ¿cuál es el modelo de la educación alternativa? Yo me asusto porque empiezan a preguntar con una mala palabra. La mala palabra es modelo. No hay un modelo de educación alternativa, por suerte. Porque si no va a suceder lo que Pedro mencionó el día de ayer, la educación alternativa también se convierte en una educación impuesta, y eso no puede ser. La alternativa se construye desde el contexto, con autoría de las personas que constituyen ese territorio. Y en ese sentido me parece eso muy importante, y por ahí va esa relación también entre escuela y cualquier otro espacio de la sociedad. Y por eso yo personalmente lo disfruto mucho, de poder trabajar desde diferentes escenarios y hacia diferentes escenarios y en diferentes escenarios. Solamente. Bueno, yo creo que en la sociedad tenemos ya términos acuñados y términos que los podemos interpretar de alguna manera, y términos viciados ya
de cierta manera. Por ejemplo, como es escuela, como es institución, ¿qué significa eso? ¿A quién se le ocurrió crear eso? ¿O quiénes crearon ya una estructura que viene siendo obsoleta ya en este sentido? Entonces, frente a esa estructura social, política, económica y cultural, creo que es hora ya de comenzar a pensar en macro, en un macrosistema, porque solamente hablar de educación y de escuela es un microsistema que responde a un macrosistema. Entonces, por ejemplo, el día de ayer, una panelista hablaba de descubrir. ¡Wow! Se me hizo a mí porque yo me siento que cuando hablan los españoles y algunos colonizadores de América que nos han descubierto, ¿qué nos descubrieron a nosotros? ¿Acaso nosotros no teníamos también ciencia, tecnología, espiritualidad? O cuando un docente dice que hay que descubrir el talento de los estudiantes, ¿creen que el estudiante necesita que me den descubriendo algo? Es que cada quien no sabe. Yo pienso que cada elemento del universo tiene ya su esencia y tiene también su rol y su función en los diferentes contextos, como decía mi compañero. Hay contextos al que nosotros en quichua le denominamos pacha, tiempo y espacio, y en ese tiempo y espacio tiene que desarrollarse independientemente y en libertad. Si eso podría darse en la libertad, si pudiéramos crecer en libertad, no habrían fronteras, no habrían banderas, no habrían uniformes, no habrían segregaciones. O cuando utiliza, por ejemplo, un término que se dice, tenemos ya la presencia de indígenas. A mí también me estarán diciendo en este congreso, con mi compañera Mama, que se ve diferente a los demás, tenemos la presencia de 2 indígenas aquí en este congreso o en este panel. Entonces, ¿qué es presencia? O cuando se habla de inclusión en educación, entonces, ¿qué estamos hablando? De inclusión y exclusión. ¿A quién incluyen y a quiénes excluyen? ¿Y quiénes somos esas personas que queremos excluir o incluir? Y con esto termino. Espero me puedan también entender, porque aquí quiero hacer un paréntesis solamente. Construimos los esquemas de pensamiento y sentimiento, son diferentes en cada uno de nosotros. Y de ahí son diferentes en cada uno de ciertos colectivos agrupados que terminan siendo en una cultura. Entonces, al ser diferentes y yo ser diferente, mi estructura de pensamiento es diferente a la estructura tal vez del pensamiento que han desarrollado ustedes o los esquemas de comprensión que se han desarrollado. No es fácil entender. El lenguaje es un medio para poder llegar y expresar el pensamiento de cada uno de nosotros, pero muchas veces distancia lo que quiero decir con lo que realmente mi pensamiento está diciendo o está mandando. Pues por eso dice que del dicho al hecho hay mucho trecho, se dice, ¿no? Entonces, comúnmente. Entonces, yo creo que es importante que podamos respetarnos y que todos merecemos, de alguna manera, somos elementos indispensables en la sobrevivencia del otro. Porque aquí yo tomo como ejemplo la agricultura que desarrollaron nuestros ancestros cuando decían los cultivos integrados o los cultivos asociados. No solamente ponía el maíz por un lado, el poroto por otro lado, las papas por otro lado, las ocas por otro lado, o los frijoles por otro lado, sino había una integridad, porque en esa integración nos apoyamos y nos defendemos de cualquier peligro, especialmente de las plagas y enfermedades que hoy en día vienen. Sí. Entonces, para terminar,
Para mí, Pachamama, decimos, a la Madre Tierra, es única. Y si es que es nuestra madre, todos somos hermanos. Y si todos somos hermanos, todos debemos cuidarnos por todos y todos respetar por todos y todos valemos en este espacio o en este corto tiempo que nos pone de vida en este planeta. Gracias. Es evidente que en las futuras escuelas alternativas interculturales la letra ya no entrará con sangre. No obstante, la letra derramará sangre. Y quiero empezar recordando el pecado original de la escuela. Destruye la oralidad. Yo reivindico desde aquí como primer paso la dignidad de las culturas de la oralidad. No hay que llamarlos analfabetos ni ágrafos. Eso es definir a la otredad por una ausencia. No son culturas inferiores ni defectuosas. Como decía el compañero, es otra estructura mental, otro estilo de vida, otro hombre. La escuela inaugura su andadura con un acto de etnocidio, reduciendo la antropodiversidad. Se acabaron los hombres orales. Vamos a borrar de la faz de la tierra todas las culturas orales, indígenas, nómadas, rural marginales. Desde el principio la escuela tiene manchada de manos su sangre, las manos de sangre. En segundo lugar, me parece importante distinguir entre diferencia y diversidad, que aquí hay una trampa de lenguaje que utiliza el poder. Yo creo que en la diferencia, en la alteridad radical, habita el peligro. Ante los diferentes, decía Bauman, tenemos miedo, proteofobia, nos cuestionan. Ese ser diferente en todos los ámbitos es recibido como una amenaza, tiene un poder de perturbación. Las antropotécnicas entre las que se halla la escuela abordan esa diferencia para convertirla en diversidad amable. Es decir, atacan el nódulo de la alteridad, el corazón de la alteridad, y producen un simulacro de distinción. Por fuera estamos ante otro hombre, otro ser, pero por dentro estamos ante la subjetividad única occidental. Para ello usa tácticas fágicas, decía Lévi-Strauss, de absorción, de integración, y tácticas émicas de expulsión. Aquello que no se deja integrar va a ser aplastado, pero la mayor parte del cuerpo social diferente va a ser absorbido como mera diversidad. Y pongo un ejemplo. Sabéis que el indigenismo es un abanico. Hay pueblos originarios que se han atrincherado en la defensa de su diferencia inquietante, peligrosa. Son comuneros, no tienen propiedad privada, se han negado a la instalación de escuelas, no quieren quizás aprender español o lo aprenden por razones de subsistencia. Tienen una forma política no representativa, no quieren partidos políticos, tienen democracia directa. Ahí está la diferencia inquietante, peligrosa, que no cuestiona. Educan en comunidad y sin escuela. Ante esa diferencia tenemos miedo, porque resulta que sus niños, sus hombrecitos, mejor dicho, porque hay niños, se socializan, se moralizan y no padecen el encierro ni el secuestro, no se les tortura en ámbitos cerrados. Nos da miedo. Decimos, no puede ser que se eduque así. Vamos a llenarlos de escuelas para que sean como nosotros. Nos da miedo su fórmula política, basada en la rotación de cargos, en la asamblea, en la reunión de vecinos, porque nosotros estamos acostumbrados a cambiar de déspota cada 4 años y llamamos a eso democracia. Decía Rousseau, vaya democracia si consiste en eso, te dan la libertad de elegir cada X tiempo a tu nuevo amo. Nos da miedo, pero luego, por desgracia, conforme penetra el mercado en este mundo, el mercado, el capital, la ideología liberal, tenemos un indigenismo solamente diverso. Tú vas a una comunidad indígena y te encuentras tiendas, restaurantes, escuelas, hospitales, partidos políticos. Ya sabéis que el pueblo llevaba indígenas en sus listas. Ahí ya no habita el peligro. Es respetable. Si un colectivo quiere la integración es respetable, pero desde fuera hay que reconocer que ahí hemos perdido algo. La escuela contribuye a la proliferación de diversidades en el exterminio radical de la diferencia. Nos enfrentamos, decía ayer, a la subjetividad única de matriz occidental. Y termino señalando brevemente 3 razones por las que creo que hay un muro
que nos separa del otro cultural y por lo cual el profesor no puede hacer nada desde el aula para protegerlo. Problemas que llegan del campo del lenguaje. Las lenguas indígenas no todas son traducibles. Esto lo estudió Lenkendorf, Lapierre y otros. No parten del yo. Son lenguas ergotivas, intersubjetivas. No tienen complemento directo. Pongo un ejemplo. Nosotros decimos, yo hablo, o tú no me escuchas, con un martillo en la cabeza del otro, tú no me escuchas. ¿Qué diría una lengua como la maya tojolabal? Nosotros. Yo hablo y tú escuchas. Y en segundo lugar diría, nosotros no. No, yo hablo y tú escuchas. Un fracaso de la comunidad, un fracaso del diálogo. Intentar traducir estas lenguas, convertirlas en currículum, nos obliga a un fraude y una tergiversación. Ahí el otro manifiesta su inaccesibilidad, no es penetrable. Occidente es una cultura universalista. Mirad cómo hablamos, derechos humanos. Si hay diferentes conceptos de la dignidad del hombre, si hay diferentes tipos humanos. ¿Por qué tú, Occidente, en la ONU, hace mucho tiempo, decretas los derechos para toda la humanidad? ¿Derecho al trabajo? ¿Es que no trabajan las comunidades indígenas? ¿No hacían sus labores? ¿Derecho a la educación? ¿Es que no tenían ellos educación? Estamos diciendo obligación de la fábrica, obligación del trabajo alienado. Estamos diciendo obligación del secuestro de sus niños en las escuelas. Los derechos humanos, me decía Felipe, un zapoteco, son muy inhumanos en muchas ocasiones. Y por último, el Occidente es una cultura que divide. Desde Platón, pensar en el Occidente es dividir. Política, economía, religión, edad moderna, edad contemporánea, feudalismo, y el mundo indígena es holístico. Cuando se enfrenta a una cultura holística, a una cultura que divide, el entendimiento es nulo. Yo defiendo la ininteligibilidad del otro radical. Vale, antes de que continuemos con Laura y con Miguel, quiero hacer una moción. Pues ustedes saben que en estos eventos siempre las agendas se van corriendo, ¿no? Entonces vamos bastante corridos de la agenda y este proceso es un tema de conversar, pero también poder escuchar a las instituciones educativas, a las niñas, a los niños y a los jóvenes con sus experiencias. Entonces vamos a tener que reducir un poco el tiempo de lo que hemos conversado. Están mis compañeras Angie, Liliana y Ángela en la parte de atrás con algunas fichas. Entonces la propuesta sería que ustedes vayan levantando la mano quien necesita fichas para hacer preguntas y luego de Laura y Miguel podamos abrir el micrófono rápidamente intentando terminar en aproximadamente unos 20 minutos. Eso nos va a implicar que las intervenciones no sean tan largas. Vamos a intentar acá con la compañera llevar un poco el tiempo, hacerlas un poco más cortas, más sintéticas para que podamos hablar un poco más, ¿vale? Pues yo voy a hablar en nombre de Miguel y en nombre mío. Y bueno, creemos de que hay una cosa que es absolutamente importante y es que el problema acá es absolutamente estructural, ¿sí? Y que de la única manera que se puede hacer una transformación es educando y reeducando. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? ¿Sí? Porque muchas veces pensamos de que es que las personas adultas no necesitan educación, ¿no? Que ya simplemente aprendieron y ya no necesitan nada más de esto, pero yo sí creo que es importante comenzar a recalcar de que todo lo aprendido, de que todo lo que hemos aprendido también necesita otros aprendizajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que yo siento de que hablar, por ejemplo, de estos temas, por ejemplo, de la diversidad, de la diferencia, todavía en el pensamiento de muchísimas personas es casi imposible. Pensarse de manera diferente, de manera distinta, es una cosa muy compleja. Y yo pienso que es ahí donde tenemos que comenzar a transformar todas estas cosas, hacer unas transformaciones estructurales de todas estas cosas, porque eso es como hablar de los prejuicios, ¿no? Entonces los prejuicios es como las compañeras y compañeros acá quienes tienen gafas seguramente me desmentirán o me dirán que es cierto, y es que cuando tenemos nuestras gafas puestas todo lo vemos de manera normal, pero cuando nos quitamos las gafas vemos de manera diferente, y así son los prejuicios, los hemos naturalizado tanto que lo vemos con tanta normalidad, pero cuando nos quitamos esas gafas de los prejuicios vamos a encontrar de que las cosas son diferentes. Y vivimos en una sociedad que tiene demasiados prejuicios y eso hay que transformarlo. Yo creo que la manera como se puede transformar es a partir de la educación y la reeducación. Con respecto a los docentes, maestros y demás, yo creo que es importante comenzar a perder el miedo
a escuchar a aquellas personas que se sienten distintos y distintas. A su vez también es importante de no solamente perder el miedo, sino también escuchar y conocer las alertas. Cuando alguien se aísla es porque algo está pasando y no simplemente dejarle de que se aísle, no, es que esa persona es diferente, es que esa persona es distinta. Cuando una persona tiene bajo rendimiento es porque algo está pasando y ustedes mejor que cualquiera lo saben. Yo le hablo simplemente de mi experiencia personal, donde no podía ni siquiera hablar. Era un miedo absurdo, de miedo, porque era un niño muy afeminado, era un niño muy diferente al del resto de los niños y tenía que sufrir toda la carga de todo el mundo, una persona retraída, y a partir de mi experiencia puedo decir que hay que comenzar a cambiar eso, y hay que comenzar a escuchar, a entender, y creo que esas transformaciones se hacen educándonos también, ¿no? Esas cosas, aprender desde la diversidad, desde la diferencia, entender que las orientaciones sexuales no son exactamente que sexo no es igual a sexualidad, que sexualidad no es igual a identidad de género y que identidad de género no es igual a expresión de género, sino que allí hay toda, como yo llego y digo, esto es una sopa y seguramente, pues como muy colombiana que soy, es un sancocho mal hecho, ¿no? Que nos lo sirven todos los días, porque todas y todos hemos hablado y hablamos constantemente de la sexualidad, pero tenemos unos conceptos muy errados y creo que esto hay que comenzar a desglosarlo, comenzar a sacar cuál es la presa de pollo, cuál es el pedazo de papa, para que podamos entender cómo se ha construido todo esto. Y eso hay que perderle el miedo, porque si no le perdemos el miedo, simplemente seguirá haciendo algo a lo que le tenemos y seguiremos fomentando precisamente la discriminación, porque es que la discriminación no se fundamenta en, no sé, simplemente en los conocimientos que se nos dan, sino porque muchas de esas cosas nosotras y nosotros también lo alimentamos, porque es el temor a lo desconocido, al diferente, a lo que no se parece a mí, porque precisamente nos crearon una cultura heteronormativa, heterosexista, clasista, racista, y eso precisamente es lo que nos hace daño, y creo que es ahí donde tenemos que entender al otro y a la otra, pero la única manera que lo vamos a hacer es acercándonos a las realidades del otro y de la otra. Gracias. Bueno, Miguel y Laura dicen un poco que como que esa sería la intervención por los dos, entonces la intención es que las personas que quieran un poco intervenir, aquí ya tenemos una compañera que lo quiere hacer, vamos a rotar el micrófono, unas 3 o 4 intervenciones por aquello del tiempo y para dar espacio un poco para que ustedes puedan también como conversar frente al asunto, entonces si quieres acá. Listo. Muy buenos días, mi nombre es Stephanie Parra, soy docente del distrito. Y bueno, después de escuchar todas las intervenciones me surgen bastantes inquietudes. Una de ellas puntualmente tiene que ver con la idea de poder situar un concepto como la escuela. Es decir, pensarse que hay la escuela como una unidad me parece un poco complejo, ¿no? Pensar que si bien hay unas condiciones estructurales y unas condiciones de emergencia que provienen de unas condiciones históricas y sociales puntuales, pensar que hablar de la escuela puede hacerse de una manera única me parece un poco complejo, ¿no? O sea, pareciera que nos estuviéramos refiriendo todo el tiempo a una escuela única, ¿cierto? Y desde ese punto pensaba cómo pensar este asunto de la alteridad, y este asunto de la alteridad como una alteridad radical que se piensa como un otro distinto, pero que realmente hace parte de una construcción social, es decir, no es que nos definamos desde la alteridad, sino que también esas alteridades son construidas socialmente, ¿no? Esa idea del otro como distinto también es una construcción social, entonces pensaría que no es algo que pueda referenciarse como algo natural. Bueno, y también pensaba un poco esa idea de la escuela parada, o más bien situada desde la idea del hombre occidental blanco, ¿cierto? En el que todavía estamos hablando de hombres y en el que desconocemos por completo, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Entonces hablamos justamente de unas pedagogías alternativas y de unas nuevas formas de pensarnos la educación, pero desde el mismo discurso hay un desconocimiento que pareciera heredado, ¿cierto? O sea, hay una herencia que nos dice qué es lo que es y qué es lo que no es, pero desde el mismo discurso en el que nos situamos hay un desconocimiento total, por
del occidental, del sujeto occidental, me deja también con dudas, ¿no? O sea, ¿quién es el sujeto occidental? ¿Es ese sujeto blanco hombre? Y si realmente la escuela le apuesta a esto, o sea, yo no siento que haya, insisto, una escuela única. Y lo otro que quisiera plantear es un poco desde ese punto del occidental y desde la idea eurocéntrica, la necesidad de hacer una deconstrucción justamente de eso, es decir, yo no sé cómo desde nuestro lugar como colombianos y colombianas podemos pensarnos este asunto de lo educativo si partimos justamente de esos otros saberes, ¿no? Y también ahí pongo a colación el tema de la escuela como su misión, ¿cierto? Su misión en términos de lo educativo también pone en unos lugares de valoración distinta cuáles son los saberes que se dan en la escuela, ¿no? Entonces tenemos matemáticas, sociales, bueno, unas disciplinas que socialmente se han construido y que se supone que son las que deberíamos saber. Pensaría yo que justamente la escuela tendría que pensarse desde ese lugar de la deconstrucción y desde la deconstrucción entendiendo que no puede quedarse pensándose desde sus lugares de emergencia, no sin desconocerlos, pero no estancada en ellos, ¿no? Y pensarse una deconstrucción también implica generar una educación situada, es decir, no va a haber la escuela. Tiene que haber un contexto, tiene que haber unos lugares en los que se emerge. No es lo mismo ser profesora en Suba, en la Toscana, Lisboa, que serlo en San Cristóbal, ¿cierto? Digamos que acá hay unas lógicas de comunidad, unos ejercicios distintos de constituirse incluso culturalmente, que no tienen que ver solamente con el ser indígena o con el ser rom o con el ser transexual, sino que tienen que ver con el ejercicio mismo de vivir en una comunidad y en un territorio particular. Entonces quisiera como dejar esos varios aspectos allí en la mesa para conversar. Sí. Pedro, yo quería hacerte una pregunta. Hemos conversado mucho estos días, pero ahorita, al calor de tu exposición, me apareció otra que no hemos platicado. Digamos, desde la base argumentativa, ¿no?, que sostienes, qué tan, no sé cómo decirlo, pero qué tan escolares, vamos a decirlo así, es la educación no escolarizada, ¿sí? O sea, ¿qué patrones que ves, digamos, en estos procesos civilizatorios con matriz occidental puedes observar también en lo que es la educación no escolarizada, ¿sí? Y otra pregunta que quería plantear un poco a todos los ponentes es esta cuestión de la autoascripción como alternativo. La autoascripción, el autoascribirse, digamos, a una propuesta alternativa, lo cual creo yo que es bastante paradójico, ¿no? Es como si yo me autoascribo, yo mantengo una perspectiva crítica, imaginemos, ¿no?, que yo me autoascribo así, o yo tengo una propuesta alternativa. O sea, ¿qué tan alternativo es autoascribirse? En el sentido de que si me lo autoascribo estoy diciendo que yo soy lo crítico y los demás no tienen ni idea, están perdidos, ¿no? Porque yo me arropo la capacidad de soportar, digamos, ¿no?, lo crítico o lo alternativo, como una categoría de exclusión incluso, ¿sí? De exclusión sobre lo crítico y de exclusión sobre lo alternativo, ¿sí? Digamos, al autoproponerlo, ¿no? Tenemos una pregunta que está escrita en una lengua nativa y que ninguno de nosotros acá lo sabe leer, así que le hemos pedido a la persona que hizo la pregunta que nos la pueda hacer a través del micrófono. Dale, Linda. Manga pete. Cueshiwa maño chavito meki. ¿Qué significa? ¿Cómo vamos a hacer para que mi idioma no se pierda? Y buenos días. Bueno, un poco para quienes no lo escucharon, la pregunta de la compañera es ¿cómo vamos a hacer para que mi idioma no se pierda? ¿Sí? En su lengua. Hay varias preguntas acá.
Podríamos hacer una intervención más corta, creo que tú quieres hacerlo, entonces Angie, si quieres vas pasando el micrófono. Voy a leer algunas de las preguntas que nos llegaron en las tarjetas como para que ustedes las vayan pensando. Hay algunas particulares para cada uno y algunas generales. En la general hay una que dice, en un proceso de luchas por la transformación, ¿qué une a las diferencias? Es una pregunta. Hay una que creo que es para Germán específicamente, dice, para cooperar es necesario construir confianza. ¿Cómo construir confianza? ¿O qué destruye la confianza en la educación? Hay una para ti, Laura, que dice, ¿cómo y qué costo tuvo el asumir la identidad? Y en el proceso, ¿qué aspectos de socialización favorecieron el empoderarse de hecho? Ya se las paso para que la tengan más cerquita. Hay otra que esta sí es general y es ¿cuál es la visión del querer ser desde las educaciones alternativas? Ya, creo que es esa, dale. Muy buenos días, mi nombre es Daniel y yo tengo una pregunta en general para ustedes porque cuando ustedes hablaban de la forma en cómo se construyó la educación y cómo están constituidas las escuelas, nombraron mucho la complejidad, pero como ustedes sabrán, este es un paradigma muy profundo. Entonces yo quisiera saber cuál es su opinión o cuál es su perspectiva de cómo incide el paradigma de la complejidad en la educación alternativa. Gracias. Fue clara, ¿cierto? Repítenosla, porfa, la pregunta. ¿Cómo incide el paradigma de la complejidad en la educación alternativa? Ok, ahora sí. ¿Cómo incide el paradigma de la complejidad en la educación alternativa? ¿Verdad? Sí. Esa es. Pues creo que podemos ahí como... ¿No hay más preguntas en las tarjetas o sí, no, Angie? No. ¿No? Entonces les pasaría el micrófono. No sé quién quiera comenzar frente como... ¿Ustedes deciden? ¿Miguel? ¿Laura? Bueno, yo sí quiero decir que nos une, bueno, según lo que entendí, que nos une en las luchas, en las diferencias, ¿no? Creo que es más o menos, creo que estoy bien, estoy mal, no sé quién la hizo, pero bueno, voy a tratar de responderla. Es que yo creo que nos une precisamente las transformaciones, ¿no? El querer transformar, el querer encontrar una sociedad y algo más justo donde todas y todos logremos encajar, donde todos podamos ser reconocidos y saber de que existimos y estamos. Y yo creo que también nos une el hecho de ser seres humanos, definitivamente, y de reconocernos como sujetas y sujetos de derechos. Yo creo que eso nos lleva a pensarnos en que podemos ser diferentes y en un espacio definitivamente donde todos podamos ser, sin distinción. Y la pregunta de cómo y qué costo tuvo el asumir su identidad, y en el proceso, ¿qué aspectos de socialización favorecieron el empoderamiento de ello? Bueno, no fue fácil, me costó muchas lágrimas, me costó mucho sufrimiento, me costó en muchos momentos preguntarme por qué soy diferente al otro cuando el otro es tan normal y yo soy tan distinta. Y eso para mí fue muy difícil cuando comencé a darme cuenta de que me gustaban los niños y no las niñas, y a los niños les gustaban las niñas y a las niñas los niños, y eso me hizo sentir de que era diferente y eso me hizo sentirme muy sola porque no sabía a quién decírselo, y me encontré con mi familia que no entendía, con una sociedad que no reconocía, y el único bicho y ser humano que existía de esa manera yo. Pero aparte de eso, el hecho de que no me sintiera a gusto con quien era, eso fue aún mucho más difícil, porque desde siempre, bueno, yo nací en una familia, soy judía, entonces por ende me criaron en unos patrones muy heteronormales, donde quién es quién y los roles que se deben jugar dentro de esta cultura. Y eso para mí fue muy difícil porque yo era diferente, yo sentía que no encajaba, que no era, pero me antepuse, decidí que definitivamente, bueno, tuve la oportunidad de conocer desde muy joven a mujeres trans en ejercicio de la prostitución, y esto fue un hallazgo para mí bastante importante. Tanto así que íbamos una noche con mi papá y le preguntó
¿quiénes son esas personas que están ahí? Era muy tarde y me dice, son travestis, y yo no entendía qué era esa cosa, ¿no? Le pregunto a alguien en mi familia qué es un travesti y me dice, son hombres que se visten de mujer. Y yo dije, ve, esta cosa está muy rara, seguramente que esto encaja un poco con lo que yo soy, con lo que me siento, y tener la oportunidad de acercarme a la edad de 14 años a estas mujeres y sentir todas las violencias que vivían, sentir de cómo los chicos pasaban jugando con pistolas de balines y las golpeaban, cómo la policía se las llevaba y cómo muchas de ellas se las llevaban y nunca volvían, me llevó a empoderarme, a sentir de que era necesario hacer una apuesta, el hecho de pensarme de manera diferente, y como yo siempre lo he dicho, soy una mujer trans privilegiada, porque mis condiciones no es igual al del resto de mis compañeras, pero los privilegios no son para sentirte mejor, sino creo que los privilegios son para usarlos en función de mejorar la calidad de vida de todas y de todos. Y bueno, yo creo que eso para mí fue importante, pero a su vez también cuando comencé a reconocerme de que yo podía ser, de que esto para mí era ser feliz y que esto era vivir con dignidad. Y cuando uno comienza a vivir con dignidad y se reconoce realmente como una persona que tiene derechos igual que cualquiera, pues puede lograr estar en diferentes escenarios y puede empoderarse. Y yo creo que esas imposibilidades que tuve, de pronto todas las violencias que viví, me llevaron a pensarme, tienes dos opciones, o retraerte y alejarte de todo, o simplemente decir, no, hay que ponerle el pecho y seguir adelante. Vale, Laura, gracias. Agregar una cosita nada más. Hay además una pregunta que creo que es para ti. Dice, ¿cómo se vive hoy la inmigración en Argentina dentro de la escuela? Es un voz populi que hay discriminación hacia los inmigrantes peruanos, bolivianos y ecuatorianos. Pregunto porque aunque soy colombiana vivo en Francia y trabajo en pedagogía del arte con inmigrantes y familias multiculturales. Entonces creo que un poco si puedes proponer o compartir algunas ideas, conceptos o experiencias sobre ese tema. ¿Cómo se vive hoy la inmigración en Argentina dentro de la escuela? Un poco compleja la pregunta, pero a ver, hoy en día la Argentina está en un momento la escuela argentina está en un momento de discusión constante, de transformación. De hecho, nuestra escuela, la Mocha Celis, creo que generó también un cimbronazo o una interpelación fuerte al sistema educativo. Y la inmigración se vive, digamos, las personas migrantes en Argentina tienen derechos y la escuela todavía en algunos lugares sigue generando, digamos, distintas situaciones de racismo, de xenofobia, ¿sí? Pero es más que nada entre la comunidad docente, entre los docentes, ¿no? Por eso es que creo que es importante plantear estas temáticas en los espacios y en los institutos de formación docente, para que sean los docentes también quien puedan llevarlos y trabajarlos en el aula, ¿no? Nosotros tenemos estudiantes que no han podido terminar el secundario, tenemos afrodescendientes, tenemos personas de la comunidad boliviana, tenemos personas de la comunidad peruana, que han sufrido en su tránsito por la escolaridad, lo que hoy se conoce como el bullying, o yo le llamaría más una cuestión xenófoba, y han dejado la escuela, ¿no? Y nosotros lo que intentamos hacer desde el espacio educativo es poder trabajar las distintas historias, los distintos saberes, las distintas problemáticas que cada estudiante tiene en el aula colectivamente, buscando los puntos de encuentro, buscando los puntos de entendimiento, buscando los puntos en común, porque lo que consideramos, y ahí quiero responder a una de las preguntas que dice, en la lucha de la diversidad, ¿qué es lo que nos une? Y creo que lo que nos une un poco es esta cuestión de haber estado al margen de la legalidad, incluso, en muchos aspectos, en muchos ámbitos, que tienen que ver con nada más y nada menos que derechos sociales, que en Argentina están consagrados y que el Estado se debería encargar de hacerlos cumplir.
Pero bueno, hay un montón de distintos sectores y de grupos que han sufrido y sufren cotidianamente una vulnerabilidad por estar fuera de esa legalidad, ¿no? Y lo que nosotros pensamos o intentamos problematizar en el aula, que nos une la lucha constante a buscar un lugar dentro de las instituciones, ¿sí? La escuela se plantea alternativa, se plantea popular, se plantea colectiva, pero se plantea pública y estatal. Y en ese punto, quizás por ello difiera de alguno de los compañeros, lo hacemos también pensando estratégicamente, ¿no? Porque consideramos que la escuela sí se puede transformar y digamos, es la respuesta para que un montón de estos sectores, de estos colectivos, puedan tener un espacio de contención y puedan tener un espacio de tránsito por su adolescencia y su construcción de lo que quieran ser, ¿no? Yo creo que nuestra experiencia de escuela no viene a cubrir la problemática total, tampoco la respuesta está en que surjan experiencias parecidas por todo el país, sino me parece que la solución puede ser debe ser transformar la escuela, transformar también, ¿por qué no?, la universidad y los espacios de formación docente y los espacios de formación de otras profesiones, como pueden ser las enfermeras, los enfermeros, los médicos, los abogados. Digamos, también apelamos a que cada profesión pueda tener una perspectiva de género, una perspectiva de género y diversidad, porque creemos que lo que hace cada ser en su ejercicio de la profesión es trabajar en distintas áreas que trabajan por uno de los derechos, ¿no? El derecho a la justicia, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Entonces, si transformamos también desde la raíz la forma que se lleva adelante la formación profesional, creo que también vamos a dar como un pasito más adelante. No sé si respondí. Sí, creo que... No sé, Pedro, Germán. Sí, brevemente una referencia tal vez a cada preguntita. Con respecto a lo primero que dijo la compañera, yo creo que usted misma nos hace una invitación en función de las escuelas, ahí están. Nos quieren imponer una escuela igual, la escuela, usted dice no existe, le doy toda la razón, yo voy con usted, y ahí está el gran reto de que construyamos de verdad desde cada escenario muy propio que tenemos, desde el contexto más bien muy propio que tenemos, tratando de entre actores y actores ser autores y autores de ese escenario educativo alternativo, dentro de ese contexto a lo mejor institucional que tal vez muchas veces no es favorable. Pero para mí el mensaje es muy importante. Es posible hacer las cosas de manera diferente. Si yo empiezo con el contexto muy propio en el cual estoy, aunque puede ser en mi relación con un estudiante, puede ser en el aula donde estoy trabajando, en la organización donde estoy, muy limitada tal vez, pero podemos hacer cosas. Este mensaje positivo me parece fundamental. Respecto a la autoaceptación, me parece eso algo muy interesante, porque yo digo, autoaceptación es importante, sí y no. Sí, cuando esa autoaceptación sea un insumo importante para seguir creciendo, pero si este es un insumo para quedar donde estoy, entonces no. Significa que hay una concepción diferente o difícil. Para mí fue muy importante haber encontrado un libro de una persona, escrito por una persona con discapacidad, y el título del libro era No me acepte como soy. Yo les invito a que me acompañen para que yo pueda crecer más allá de lo que soy. Entonces, al otro lado muchas veces decimos hay que aceptar a las personas como somos, pero también tenemos que crecer. La pregunta sobre cómo hacer para que el idioma indígena no se pierda, la compañera allá, no sé, son respuestas creo que es importante construir desde los contextos propios y sería una lucha muy importante a librar. ¿Qué nos une la diferencia en cuanto a las educaciones alternativas? Yo puse aquí dos palabritas, ternura y alegría. Ternura y alegría, que son dos elementos, dos componentes fundamentales creo que de cualquier iniciativa de educación alternativa. Y además también otra educación construyéndose, también es importante. Después es cómo construir la confianza. Yo diría, tenemos que partir de una conversación muy sincera, muy abierta, entre autores
y autoras del propio contexto, del propio escenario. Y empecemos con un análisis. ¿Qué nivel de confianza que tenemos? ¿Qué es lo que nos inhibe la confianza? ¿Qué es lo que nos facilita tener confianza en el contexto, en la práctica educativa? Y creo que con un análisis crítico, una reflexión crítica desde nuestra propia práctica, seguro que van a surgir también, vamos a poder construir las respuestas a esa misma pregunta. Tal vez un componente para la respuesta puede ser la escucha es muy importante. No sabemos escuchar y eso es grave. Y todavía, bueno, la otra pregunta con respecto a la complejidad dentro de la educación alternativa es un componente esencial y por suerte. Yo diría que un componente fundamental que tenemos que tomar en cuenta también nos invita a la escucha, no solamente a la otra persona, sino la escucha al contexto que vivimos, para tratar justamente de comprender ese contexto, comprendernos y así poder cooperar genuinamente entre todas y todos para que desde la complejidad vayamos construyendo en el presente y concretando ese sueño que compartimos también entre todas y todos. No puedo responder a